que el libro que nos va a acompañar, del cual vamos a subir los PDFs, es el libro de Doyle. Y estas primeras clases, los conceptos que vamos a recorrer son las páginas de la número 3 a la 90, donde vamos a hablar de fisiología, crecimiento e inhibición de microorganismos, ¿sí? En alimentos. Y bueno, resistencia antimicrobiana. Después más adelante de esporas, microorganismos indicadores, pero bueno, estos temas son los que abordarían las páginas de la 3 a 90. En cuanto al contenido, va a estar en el campus, así que no van a tener ningún inconveniente. Disculpe, profe, ¿cómo dijo que se llama el libro? Doyle. Gracias. Doyle, en realidad se escribe Doyle. ¿Sí? Lo vamos a subir igual si lo quieren pedir creo que hay 3 ejemplares. Uno tengo yo, pero igual ya se me vence el tiempo, va a estar disponible en la universidad a corto plazo, y hay 2 más, como para que lo puedan retirar. Igual subimos clase a clase los PDF que están relacionados con los temas que vamos a ver. Bien, entonces vamos a empezar analizando 3 aspectos importantes que van a tener incidencia, ¿sí?, sobre los microorganismos que se desarrollan en los alimentos. ¿Y cuáles son los conceptos que vamos a abordar o tener en cuenta siempre a lo largo? Hay alguien que se está sumando ahí, ¿no? Bueno, ¿no? Bueno, cualquier cosa me avisan. En el caso que la compañera puede ingresar directamente o la tengo que admitir en la sala, ¿no te acordás? Me parece que la tenés que admitir. Ah, a ver entonces si no me lo está solicitando. Porque escuché justo. Si ingresa con el mail de la facultad, sí, ahí está. no hace falta. No, está bien, ahí está. Bien, ahí estamos compartiendo. Hola, ¿cómo estás? Hola, profe. Hola, ¿qué haces, Viviana? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, corriendo, recién llegué de la universidad, así que de una materia a otra. Bueno, prepárate unos mates y sentate. Bueno. Bueno, arrancamos, mirá, esta es la primera. Bueno, gracias. No, al contrario. Bueno, entonces, ¿qué vamos a analizar a lo largo de toda la cursada? Si siempre nos vamos a manejar en relación a estos 3 puntos. Primero es ver la capacidad, ¿no?, o tener en cuenta la capacidad que tienen las bacterias para utilizar las distintas vías bioquímicas, ¿no?, con el fin de generar la energía requerida para crecer en condiciones adversas o no en los alimentos, ¿sí? Este concepto es el que nosotros ponemos de manifiesto en cada uno de los trabajos prácticos que vamos a llevar a cabo. ¿Qué tenemos? Tenemos un alimento, ¿sí?, que lo vamos a someter a una marcha microbiológica determinada. Para eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a tratar de recuperar los microorganismos con un medio de cultivo específico. Ustedes el cuatrimestre pasado lo que hicieron es, les presentaron, ¿sí?, cuáles son los distintos tipos de medios de cultivo selectivos, diferenciales, indicadores, ¿sí? ¿Y con qué tenía que ver? Tenía que ver con cuáles eran los componentes que tenían el medio de cultivo. Esos componentes que van a ser el sustrato que van a dejar en evidencia justamente las distintas pruebas bioquímicas que pueden elegir cursar los microorganismos, ¿sí?, ante la presencia de ese sustrato, que también va a estar condicionada por distintos factores intrínsecos y extrínsecos que estén presentes en la técnica o que estén presentes en el alimento, ¿sí? Pero nosotros justamente cuando hacemos una marcha microbiológica, ponemos de manifiesto estas vías bioquímicas de acuerdo a cómo estamos viendo una colonia en un medio de cultivo que tiene el sustrato necesario para esa vía. La estamos poniendo de manifiesto de acuerdo a cómo se modifica el color de un medio de cultivo. La ponemos de manifiesto a ver si inhibimos o promovemos la presencia de determinado grupo. Siempre, ¿sí?, lo que hacemos es, como el sustrato está presente en el medio de cultivo, si la bacteria tiene la enzima para poder utilizar ese sustrato, la marcha nos va a devolver, mediante la utilización de esta vía, algún signo, ¿sí?, que puede ser cualquiera de estos que yo demostré. La presencia de gas, una colonia con una determinada característica, ¿sí? Pero entonces, esta es una cuestión, es un aspecto que lo vamos a traer en cada una de las marchas microbiológicas que llevemos a cabo, ¿sí?, que es ver justamente la capacidad que tienen las bacterias para utilizar distintas
vías bioquímicas, ¿sí? Para poder generar esa energía que requieren para crecer, ya sea en condiciones adversas o no, ¿sí? ¿Y a través de qué molécula se manifiesta esta energía que necesita para llevar a cabo, ¿sí?, esos procesos metabólicos que van a estar relacionados con la multiplicación, con el crecimiento bacteriano? ¿De qué molécula estamos hablando? ¿Se acuerdan cuando usaron biología? ATP. Perfecto. Lo que vamos a tratar de generar justamente, ¿sí?, es esta molécula de ATP. Bien. Después, otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, que vamos a traerla a lo largo de la cursada, es la interacción entre las bacterias y los alimentos, o entre el nicho bacteriano, la población bacteriana y el alimento en el cual se encuentra, ¿sí? Porque esto lo vamos a ver como un ecosistema. En nuestro caso, ¿sí?, diferente a lo que pasaba en biología, que estudiábamos ecosistemas macros, y acá vamos a analizar el alimento y su carga biológica presente, que en nuestro caso son las bacterias, como nuestro pequeño ecosistema. En esta situación, esta interacción entre bacterias y alimentos, vamos a ver que la célula bacteriana puede estar en distintos estados físicos y fisiológicos. ¿Y por qué va a estar determinado? Va a estar determinado por un procesamiento, va a estar determinado por la carencia de algún nutriente, por alguna condición extrema, ¿sí? Eso me va a implicar que a lo mejor cuando nosotros tengamos que llevar a cabo la recuperación de alguna de las bacterias, porque, por ejemplo, vamos a hacer un análisis de agua y vamos a tener que determinar la presencia de Pseudomonas aeruginosa. De acuerdo a la naturaleza del agua que vamos a estar analizando, puede ser que la célula bacteriana se encuentre en distintos estados fisiológicos. ¿Y con qué va a tener que ver? También va a tener que ver con distintos factores que van a poder jugar negativamente para el crecimiento de esa bacteria. Por ejemplo, si es una muestra de agua potable, ¿qué es lo que tiene la muestra de agua potable que puede inhibir el desarrollo bacteriano? Cloro, ¿sí? Entonces ese es un factor que va a inhibir el desarrollo a lo largo del tiempo y me va a poder condicionar, va a establecer, va a determinar un estadio fisiológico de esa célula bacteriana y me va a condicionar la metodología de recuperación en la marcha microbiológica, ¿sí? Siempre cuando nosotros, el único caso en el cual vamos a tener que inhibir la presencia de un antibacteriano es en una muestra de agua. ¿Por qué? Porque si no nos va a dar un falso negativo. Ustedes vieron que nosotros, la forma de llegar a visualizar una célula es a través de la detección de una colonia. Y si no inhibimos esos factores que no me permiten la multiplicación de la célula para poder llegar a ver una colonia, vamos a tener un falso negativo. Y en el caso que esa célula esté injuriada, ¿sí?, que esté perjudicada, que su estado fisiológico no sea el más apto probablemente durante la metodología, lo que vamos a tener que hacer es aumentar el tiempo de incubación para darle tiempo a esa célula que logre su máxima velocidad de reproducción. Esto a lo mejor lo tenemos que tener en cuenta si estuviéramos analizando un agua proveniente de un sistema de tratamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una célula que pasó probablemente por filtros de carbón, por lámparas UV, por filtro cepa. Entonces digamos que viene baqueteada, está atacada por todos lados. Se forman los biofilms dentro de estos sistemas purificadores y en algunas circunstancias, y todos esos puntos que uno tiene que controlar de mantenimiento en el equipo se escapa por alguna situación, puede ser de que esta célula bacteriana alcance un estado fisiológico mejor y yo la logré identificar en tiempos de laboratorio inferiores, ¿sí? Entonces dijimos que las cuestiones sobre las que vamos a trabajar es evidenciar cuál es la vía bioquímica que vamos a revelar en el laboratorio, tener en cuenta la interacción de las bacterias con el alimento y otros factores que pueden estar determinando el estado físico y fisiológico de la célula. Y cuando hablamos de todos estos determinantes, nos estamos refiriendo a distintos factores que son intrínsecos o extrínsecos al alimento y que justamente
son los que tienen incidencia en la velocidad de crecimiento microbiano, como mencionaba en el ejemplo, que probablemente tenemos que modificar el tiempo de incubación de alguna técnica, si sabemos que el origen de la muestra me ha determinado alguna posibilidad de injuria en la salida bacteriana, ¿sí? Entonces siempre vamos a ir trabajando sobre esto. Cuando hablamos de los factores intrínsecos y extrínsecos, ¿a cuáles les parece que nos vamos a estar refiriendo? Por ejemplo, que van a tener incidencia en la velocidad del desarrollo microbiano. La actividad acuosa, el pH. Exacto. Bárbaro. Bueno, entonces nos vamos a ir rápido hoy, porque ya lo tienen totalmente claro. Estamos hablando de, cuando hablamos de factores intrínsecos de pH, pH, humedad, potencial redox. Cuando hablamos de humedad es la actividad acuosa, el potencial redox. Y cuando hablamos de factores extrínsecos puede ser la temperatura de almacenamiento de ese alimento, las condiciones de la atmósfera en cuanto a la composición gaseosa y la humedad de almacenamiento también de los distintos alimentos. Bien, ¿hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bien, como sabemos, todos los seres vivos, si no son la excepción las bacterias, necesitamos justamente energía para llevar a cabo todos estos procesos metabólicos. Para que nosotros podamos recuperar una bacteria o un grupo de bacterias en el laboratorio, necesitamos que ella utilice una ruta metabólica. Para que utilice, en la utilización de esa ruta metabólica, depende, ¿sí?, qué ruta metabólica sea, vamos a obtener distintos niveles de energía, distintas moléculas de ATP a lo largo del curso de esa cantidad de reacciones enzimáticas. ¿De qué se trata? ¿Sí? ¿Vieron cuando ustedes fueron glucólisis, por ejemplo? Esa es una ruta metabólica. Depende de si lo realiza en una condición aeróbica o en una condición anaeróbica, el rendimiento de todas esas rutas metabólicas van a ser distintas proporciones. En todo proceso de obtención de energía, en realidad son meramente que reacciones de óxido-reducción, ¿sí? Hay una pareja química en la cual un compuesto se reduce y el otro compuesto se oxida, todo esto mediado por la presencia de una enzima. Entonces vamos a ver que los microorganismos aeróbicos, ¿sí?, generalmente la fuente de energía por excelencia es la glucosa, ¿sí? En este caso, cuando se trata de una ruta metabólica aeróbica, la fuente de carbono, la glucosa, se va a oxidar a dióxido de carbono y el oxígeno se va a reducir a agua generándose 38 moléculas de ATP. ¿A través de qué proceso? En algún momento lo habrán estudiado. Es a través del proceso de fosforilación oxidativa con la cadena de transporte de electrones acoplada. En el caso de los anaerobios, sí, que los microorganismos anaerobios ya el rendimiento es mucho menor, carecen de esta cadena de transporte de electrones, reducen, sí, este compuesto a través de un proceso de fermentación y van a generar solamente 1 o 2 moles de ATP por mol de glucosa o exosa catabolizada. En este caso, ¿sí?, el ATP se forma por fosforilación a nivel de sustrato. ¿Esto qué significa? Que el grupo fosfato se va transfiriendo de un compuesto a otro, como vamos a ver en la imagen siguiente. Bien, acá vemos, ¿sí?, que son distintas vías que puede utilizar la bacteria, ¿sí?, para obtener esa moneda energética, y también va a tener que ver con las condiciones en las cuales se encuentre esa bacteria, qué condiciones de estrés se encuentra, cuál es en realidad el alimento del cual estemos hablando, si es un alimento fermentado, por ejemplo, ¿sí?, el proceso, el producto que nosotros queremos obtener remanente de esa vía es acetaldehído, etanol, como vamos a ver en los fermentados, en el kefir. O si también, por ejemplo, como en la obtención del vinagre o de productos en los cuales a través de la ruta metabólica se obtiene como producto o subproducto ácido acético, ¿sí? Esa ya sería otra vía de fermentación. En los tres casos, vamos a ver que el compuesto intermedio es el
gliceraldehído 3-fosfato. Por eso decimos que la vía metabólica, ¿sí? Lo que se hace es la transferencia de grupo fosfato de cada uno de los compuestos, de glucosa a través de la acción de una enzima determinada, que no es ni nada más ni nada menos que una proteína. Vamos a obtener glucosa 6-fosfato, ¿sí? Después a través de otra enzima determinada, que no es necesario obviamente ni que sepan cuál es estas 3 rutas metabólicas, ni que conozcamos el nombre de las enzimas, simplemente la necesidad o el sentido de que puedan visualizar esta diapositiva es que existen distintas vías metabólicas. Cada vía metabólica, partiendo del mismo sustrato, podemos tener distintos productos y que va a tener, va a depender justamente del alimento que nosotros estemos analizando o justamente de las condiciones en las cuales se encuentra la bacteria. Porque en todo proceso lo que va a intentar la bacteria es mantener la vida, ¿sí? Entonces va a ir eligiendo, se van a ir expresando distintos genes que me van a permitir tener determinadas enzimas para poder llevar a cabo la ruta metabólica que en ese momento se permita concluir, simplemente para obtener justamente estas moléculas de ATP. Y sí tener en cuenta esta diferencia entre los microorganismos aerobios y los anaerobios en relación al rendimiento, ¿sí? Esta vía, a lo largo de toda la ruta metabólica, vamos a tener un rendimiento de 2 moléculas de ATP en contraposición con estas dos. Acá lo que vemos es que las 3 convergen, ¿sí? Partiendo de una molécula de glucosa, ¿sí? Que son 6 átomos de carbono, tenemos 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? En este caso, en el caso de esta vía, obtenemos aparte piruvato, ¿sí? Puede ser piruvato o gliceraldehído, y siempre, ¿sí? Como consecuencia de cualquiera de las 3, podemos obtener piruvato, que es el precursor de los ácidos típicos de la fermentación acidocética o de la fermentación alcohólica. Después ahí les dejamos un videíto para que recuerden todo este tema de las distintas rutas metabólicas. Bien, entonces, ¿cómo vamos? Perdón, antes que siga avanzando, te quería hacer una consulta, ¿puedo? Sí. Cuando usted habla de las vías metabólicas, para que no me queda claro, ¿cada bacteria tiene una vía metabólica o la misma bacteria, depende en el alimento que esté, puede tener cualquiera de las 3 vías metabólicas? Claro, depende de la condición en la cual se encuentre. Hay alimentos, por ejemplo, hay bacterias que se pueden desarrollar en distintas concentraciones de oxígeno dentro de un rango, ¿sí? Y depende a esa condición, va a ser el gen que se va a expresar, voy a poder sintetizar una proteína determinada y esa proteína es la que me va a determinar la vía metabólica que puedo llegar a llevar a cabo. Va a tener que ver con la bacteria y va a tener con las condiciones externas presentes en esa bacteria. Podemos saber que ante condiciones extremas de temperatura puede sintetizar proteínas de choque frío, cuando también ante determinadas temperaturas va a sintetizar, va a habilitar rutas metabólicas para tener mayor cantidad de ácidos grasos en esa membrana. Siempre este juego va a estar determinado por la fisiología, por la genética de la bacteria y va a estar determinado por las condiciones externas a la bacteria, ¿sí? Siempre va a buscar la forma de tratar de mantener la vida. Gracias. Y justamente para mantener la vida tienen que activarse todas estas reacciones, ¿sí? Catabólicas y anabólicas, ¿para qué? Para poder sintetizar más enzimas, para poder sintetizar enzimas que van a ser componentes estructurales en la nueva célula que se puede llegar a estar generando, ¿sí? Pero siempre todo en la célula se va a dar a través de todas estas reacciones de óxido de reducción que forman parte de las distintas vías. Bien. ¿Cómo vamos a ver a los alimentos? Siempre los vamos a ver, como habíamos mencionado, así como ecosistemas complejos, ¿sí? ¿Por qué van a estar constituidos? Van a estar constituidos por el medio ambiente, o sea, por estos factores que mencionamos, como puede ser la temperatura, la humedad en la cual se encuentra, y los microorganismos que habitan en él, ¿sí? Nosotros que tenemos que tratar de que la flora bacteriana natural de ese alimento, ¿sí? No se multiplique, y en tal caso, mejor aún,
podemos reducirla a través de distintos procesos. Ese va a ser en realidad el sentido de la práctica profesional de ustedes, tener alimentos inocuos, seguros, con valor nutricional, de alta calidad, ¿sí? Y vamos a tener que jugar con todos estos factores que vamos a ir mencionando a lo largo de la clase. En microbiología, justamente, el estudio de estas interacciones entre las propiedades químicas, físicas y estructurales de un nicho, ¿sí? El nicho es el alimento, y qué se va a dar entre la interacción entre el alimento y la composición de su población microbiana específica, ¿sí? Entre la flora natural y los componentes que forman parte de ese alimento. En un alimento, ese ecosistema, ¿sí? Va a estar regulado, va a depender justamente de estas variables que mencionamos. De todas las que mencionamos, hay algunas que son intrínsecas, inherentes al alimento, y otras que son extrínsecas. Y su manipulación va a permitir conservarlo. Cuando hablamos de manipulación es su regulación, ¿sí? En algunos alimentos vamos a tratar, por ejemplo, de favorecer su pH, como puede ser en un yogur. En otros alimentos vamos a tratar de a través del proceso de desecación, bajar la actividad acuosa. Siempre vamos a estar jugando con estos factores que me van a determinar la evolución de la carga bacteriana en ese alimento. Entonces, cuando hablamos de factores inherentes a los alimentos, de factores intrínsecos, pueden ser tanto naturales como añadidos, ¿sí? Estamos hablando de conservantes, que todavía no los habíamos mencionado, de conservantes naturales, ¿sí? Son sustancias generadas por las propias bacterias que me van a inhibir el desarrollo de algún otro grupo bacteriano. El potencial redox, ¿sí? Que no es nada más ni nada menos que el oxígeno disponible para que puedan desarrollar en primera instancia esa flora aeróbica, en detrimento, ¿sí? Del desarrollo de la flora anaeróbica. El pH, ¿sí? Que en algunas circunstancias vamos a tratar de favorecer el aumento del pH con el desarrollo también de un determinado grupo de bacterias, porque por utilización del sustrato presente en el alimento me pueden llegar a generar algún ácido que me va a bajar el pH en el alimento. Y otro factor con el cual vamos a regular la presencia bacteriana, como habíamos dicho, es la actividad del agua, que es el agua libre que se encuentra en el alimento. Sabemos que todas las reacciones presentes en una célula son reacciones que se pueden llevar a cabo solo en presencia de agua. Entonces, bajar la disponibilidad de agua para todo ser vivo va a implicar reducir la velocidad de estas reacciones metabólicas y implicaría reducir la velocidad de multiplicación bacteriana. Como factores extrínsecos, ¿cuáles son? Los factores ambientales. ¿Y cuál es el entorno? ¿En qué entorno se va a encontrar ese alimento? Habíamos mencionado la temperatura de almacenamiento, la composición gaseosa de la atmósfera. Acá entra en juego la modificación de las concentraciones de oxígeno, en los alimentos envasados al vacío, alimentos donde la atmósfera tiene una composición determinada de nitrógeno, y la humedad relativa del ambiente en el cual se encuentra también. Todos estos factores, tanto intrínsecos como extrínsecos presentes en el alimento, es lo que me va a determinar justamente la expresión diferencial de genes. Dijimos que siempre vamos a tratar de hacer lo posible por sobrevivir. A las bacterias le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros. Ir buscando cuál es la ruta metabólica que puede llevar a cabo para obtener la cantidad de energía necesaria, ya sea para mantener el equilibrio de su medio interno, ¿sí? O también para llevar a cabo actividades como puede ser la reproducción y el mantenimiento de su propia vida, ¿sí? Todo esto depende a lo que el medio externo le va a estar incorporando a la célula o depende de a qué situaciones la va a poner en juego a la célula bacteriana, cómo va a responder a todos estos cambios, a estas modificaciones o a estas barreras, expresando o no determinados genes. Expresar un gen que va a implicar que pueda sintetizar la proteína
esa proteína es una enzima y que le va a permitir justamente llevar a cabo una ruta metabólica beneficiosa para un momento determinado en la vida de esa célula bacteriana, ¿sí? Bien, y otra consideración que tenemos que tener en cuenta es que en un alimento existe además heterogeneidad, ¿sí? Implica que hay distintos gradientes de pH, hay distintos gradientes de nutrientes, distintos gradientes de oxígeno, así que eso va a determinar microambientes diferentes dentro de este gran ecosistema al cual decimos que hacemos referencia cuando hablamos de un alimento. Dentro del mismo alimento no podemos hablar de la misma concentración de oxígeno que hay en la cubierta de un jamón a la concentración de oxígeno que hay en el seno de la masa del chacinado, ¿sí? Vamos a ver que se van a desarrollar más proporción de anaerobios en el seno del jamón que en la superficie. Todo esto tiene que ver justamente con esta modificación, con estos gradientes que existen en los alimentos, ¿sí? La presencia de estos microambientes dentro de este gran ecosistema. Por eso, cuando uno hace un ensayo es muy importante la forma de hacer el muestreo. Tratar de trabajar con la mayor cantidad de muestra, lograr que el muestreo sea representativo, pero no solo en relación a la cantidad de muestras, sino tomar de distintas regiones del alimento en relación a esto que estamos comentando. A ver, es muy claro, ya macroscópicamente se observa que en un salame vamos a tener regiones donde son más ricas en carnes que en grasas, ¿sí? Se observa a simple vista. A nivel microscópico pasa eso y mucho más, porque encima la acción de las bacterias me va a ir generando distintos metabolitos que me van a modificar el medio cercano a esas bacterias. Entonces se va a ir modificando de distinto modo en distintas regiones de los alimentos, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a hacer un poco vamos a parar un poco en el factor más importante, que es el efecto de la temperatura, ¿sí? Porque sabemos que donde más incide esta barrera, ¿sí? Este factor extrínseco que es la temperatura, es justamente en la velocidad de desarrollo bacteriano. Por eso, no sé, ustedes vieron en microgeneral que hay determinadas bacterias donde el rango óptimo de reproducción se encuentra a distintas temperaturas. Y que cualquier, ¿sí?, bacteria, a medida que va aumentando la temperatura, hay un rango óptimo, ¿sí?, hay un rango de desarrollo. Dentro de este rango de desarrollo tenemos temperaturas mínimas a las cuales se puede multiplicar y temperaturas máximas a la cual se multiplica. A medida que va aumentando la temperatura y van modificándose las velocidades de desarrollo, van llevándose a cabo distintos procesos en las bacterias, ¿sí? Sí, estamos en presencia de una temperatura mínima a la cual la bacteria se puede desarrollar, ¿sí? En realidad tiene que ver con temperaturas cercanas a la gelificación de la membrana, ¿sí? ¿Qué pasa? A ver, recordemos, sabemos que la membrana plasmática de la célula está formada por los fosfolípidos. Estos fosfolípidos tienen una cabeza polar, ¿sí?, formada por la glicerina, y cada uno de los carbonos de la glicerina, un hidrógeno, ¿sí?, está reemplazado, acá, la glicerina, cada uno de los hidrógenos va a estar reemplazado por colas hidrocarbonadas. Bien, esta región es la cabeza hidrofílica y las colas hidrocarbonadas es la cabeza hidrofólica. Así es la composición de la membrana plasmática. ¿Qué necesitamos? ¿Sí? Que esta membrana plasmática tenga determinada fluidez. ¿Para qué? Para que me permita el intercambio de sustrato a través de esa membrana. Para que una bacteria crezca en el medio de cultivo, cuando yo estoy haciendo una marcha,
ese medio de cultivo que tiene que tener un sustrato. Yo lo voy a poner a una determinada temperatura. Si yo voy a estar buscando un mesófilo, yo sé que las temperaturas de multiplicación de ese mesófilo van a estar cercanos a los 35 grados, entonces yo esa placa la voy a incubar a 35 grados. Pero ¿qué voy a necesitar? Además, yo voy a necesitar que el sustrato que está presente en ese medio de cultivo, el alimento, pueda pasar a través de la membrana de la célula bacteriana. Por eso lo voy a poner a 35 grados para que esa membrana tenga fluidez y me permita el pasaje. Si yo estoy ante la presencia de un microorganismo mesófilo y yo lo pongo a incubar a temperaturas mínimas de crecimiento, en esa instancia es cuando justamente la membrana plasmática de la bacteria va a tener esos ácidos grasos gelificados. No me va a permitir justamente el pasaje a través de la membrana y no va a tener nutriente y la velocidad de desarrollo va a ser mínima, ¿sí? ¿Qué va a pasar también? A esas temperaturas mínimas de crecimiento, estas reacciones metabólicas que dije que se tienen que dar para obtener esa energía, ese ATP necesario para crecer y multiplicarse, esa velocidad enzimática va a estar a una tasa de velocidad mínima, ¿sí? A medida, ¿sí?, que vamos subiendo en la pendiente de la curva, las enzimas y las reacciones van incrementando justamente la velocidad de reproducción. Van a aumentar hasta que llegamos justamente a una velocidad máxima. Por encima de la temperatura máxima de crecimiento, ¿sí?, sabemos que las enzimas en presencia de calor se desnaturalizan, estas proteínas se desnaturalizan, se va a producir la lisis térmica justamente porque lo que van a colapsar son las proteínas que están presentes en la membrana plasmática, ¿sí? Recordemos que no solamente la membrana plasmática tiene los fosfolípidos, ¿sí?, sino también tenía proteínas, ¿sí?, transmembrana o glucoproteínas o glicosacáridos que están presentes en la cara externa. Esas proteínas se desnaturalizan, ¿sí?, y se produce la lisis de la membrana, ¿sí?, por presencia justamente de estas temperaturas elevadas. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? A ver, recordemos un poco. Tenemos los grupos de bacterias que nosotros determinamos mesófilos, donde la temperatura de crecimiento óptima está alrededor de los 35 grados, con una temperatura mínima de 10 y alrededor de 40, la temperatura máxima de desarrollo. Después tenemos los psicrófilos, ¿sí?, donde la temperatura óptima de crecimiento es alrededor de 13 y la temperatura mínima alrededor de los 0 grados y su temperatura máxima de reproducción 17. Hay microorganismos como por ejemplo Pseudomonas aeruginosa que nos va a complicar porque puede desarrollar a temperaturas que desarrollan las bacterias mesófilas y a temperaturas de refrigeración y puede resistir muchos tratamientos, muchas de estas barreras que fuimos mencionando. Entonces la podemos obtener en distintas marcas, puede aparecer. Cuando hablamos de microorganismos psicrótrofos, son aquellos cuya temperatura óptima de desarrollo está en el orden de los 30 grados. También la temperatura mínima está alrededor de 0 grados centígrados y 32 grados la temperatura máxima de crecimiento, ¿sí? Y si seguimos aumentando las temperaturas, van a ser las temperaturas ideales de desarrollo de los termófilos y mencionamos como grupo de microorganismos los hipertermófilos, son aquellos, miren, donde el rango óptimo de desarrollo se encuentra cercano a los 95 grados, ¿sí?, aproximadamente. ¿Qué va a pasar? Cuando cada uno de estos grupos se encuentre en alguna condición extrema, ¿sí?, dijimos que va a ser lo imposible para poder sobrevivir. Entonces, siempre se va a querer adaptar a esta condición del medio externo. Entonces lo va a hacer expresando esos genes, como les había mencionado, para poder mantener la homeostasis de su medio interno. Expresar esos genes puede ser que me lleve a sintetizar proteínas,
inducidas durante un choque frío, ¿sí? Son aquellas proteínas que se sintetizaron debido a que la bacteria se encuentra en presencia de temperaturas muy por debajo, ¿sí? De su temperatura de crecimiento, o pueden sintetizar como consecuencia de la presencia de una situación adversa, ¿sí? Por ejemplo, habilitar rutas metabólicas que me permitan la síntesis de ácidos grasos insaturados. En ese caso estamos hablando de una adaptación homeoviscosa. ¿Por qué? Porque lo que va a determinar justamente en gran parte la fluidez de la membrana plasmática es la presencia de estos dobles o triples enlaces en estas cadenas hidrocarbonadas. Y entonces, lo que hace es, como para compensar esos ácidos grasos que se están gelificando, sintetiza nuevamente más proporción de ácidos grasos para tratar de mantener esa fluidez. Puede también, ante situaciones extremas, acumular solutos ante la presencia de una W bajo, ¿sí? Y sintetizar proteínas cuando se encuentra también ante pHs extremos, que generalmente ante estas condiciones extremas siempre la bacteria va a encontrar algún modo de intentar regular ese medio interno, y en esa lucha de regular ese medio interno justamente lo que va a hacer es poner toda la carne al asador. Esto que implica gastarse todas esas monedas de ATP que tiene, todas esas moléculas de ATP, y va a ir en detrimento de la multiplicación bacteriana. Por eso, cuanto más energía ponga la célula en querer regular su medio interno de acuerdo a estas condiciones extremas, más cerca va a estar de no multiplicarse y a la larga entrar en esta fase de muerte térmica, ¿sí? Porque bacteria que no se reproduce a la larga muere. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No, profe, no. Bien. No. Bueno. No, profe. Entonces, otro de los factores intrínsecos del alimento es la actividad de agua, que es el agua disponible, ¿sí? Que hay en un alimento para que se pueda producir el desarrollo bacteriano. ¿Por qué es? Porque, como ya les dije, toda ruta metabólica, toda enzima, actúa en presencia de agua, ¿sí? Cuando nosotros reducimos la cantidad de agua, lo que estamos modificando es la velocidad de desarrollo bacteriano, porque no se puede poner en juego toda esa maquinaria celular, toda esa cantidad de reacciones anabólicas y catabólicas para obtener esta energía. Bien, entonces, esta actividad de agua dijimos que es el agua disponible que está presente en el alimento y que me va a regular justamente esta velocidad de desarrollo bacteriano. La podemos ver desde distintos factores, ¿sí? O cómo está relacionado con qué. El agua, ¿sí? Que tiene ese alimento, ¿sí? Cuando lo vemos como el atributo inherente, ¿sí? El porcentaje de agua libre que tiene ese alimento, ¿sí? Que va a determinar la posibilidad de proliferación bacteriana. Podemos regular esta actividad del agua en detrimento de la multiplicación bacteriana para bajar justamente esta velocidad de desarrollo cuando aplicamos un determinado tratamiento o proceso, ¿sí? A través de la desecación o la salazón. Ahí ya estamos modificando la actividad de agua de ese alimento. Y también tenemos que tener en cuenta la actividad de agua cuando esta es un factor externo al alimento, cuando es un parámetro extrínseco, ¿sí? Cuando tenemos que analizar o considerar la humedad en la cual está almacenado un alimento. ¿Por qué? Porque si sabemos que si la proporción de agua que está en el ambiente es mucho mayor al agua del alimento, lo que va a hacer justamente es pasaje a través de la célula bacteriana, primero a través del alimento y después hacia la célula, me va a permitir justamente esa multiplicación. Entonces podemos ir regulando, ¿sí? La humedad relativa de almacenamiento de los distintos alimentos para tratar de disminuir justamente la probabilidad de contaminación del alimento que justamente nosotros estamos tratando de mantener en condiciones de calidad. Desde el punto de vista físico-químico, recordamos a qué nos referimos cuando hablamos de actividad de agua. Para nosotros, microbiológicamente, sabemos que es el agua que necesita el microorganismo para reproducirse. Desde el punto de vista físico-químico, es la relación entre la presión del vapor de agua del alimento y la presión del agua pura a la misma temperatura.
Cuando se encuentran valores cercanos a 1, cuando estamos en presencia de alimentos con mayor contenido acuoso, con mayor cantidad de agua disponible en ese alimento para la multiplicación. Si lo vemos desde el punto físico-químico, también lo podemos expresar como la relación entre los moles de soluto sobre la suma de los moles de sobre la actividad de agua expresado a través de los moles de soluto y solvente es igual a los moles de solvente sobre la sumatoria de los moles de soluto más los moles de solvente. Bien, ¿cuáles son las medidas que nosotros podemos llevar a cabo para jugar con esto de bajar la actividad de agua? Porque sabemos que bajamos la actividad de agua y vamos a disminuir la velocidad de reproducción bacteriana. Le podemos adicionar un soluto, podemos eliminarlo de un modo físico, ¿sí? Podemos filtrar en el caso que sea posible, podemos aplicar calor, podemos aplicar frío, ¿sí? Un proceso de congelación, lo que va a generar, por más que esté el agua al estar en otro estado, no va a estar disponible para las reacciones enzimáticas, se dan también a una temperatura determinada, donde el estado del agua va a estar obviamente no en estado sólido, ¿sí? Tiene que estar en estado líquido, va a estar determinado por la temperatura. Una forma de disminuir el agua disponible para la multiplicación bacteriana es aplicar temperatura para que el agua presente en el alimento se encuentre en otro estado, ¿sí? Es decir, en un estado sólido. Bien, esto es importante que tengamos en cuenta. Cómo va a incidir en los distintos grupos bacterianos los valores de actividad de agua. Vamos a ver que las bacterias gram negativas son más sensibles a AW bajo si los comparamos con las bacterias gram positivas. Lo mismo pasa con las bacterias, ¿sí? Las bacterias, ¿sí?, necesitan para desarrollarse valores de AW cercanos a 0,9. Las levaduras un poco menos, hongos llegamos hasta valores de 0,85 y encontramos bacterias halófilas que pueden desarrollarse hasta valores de AW de 0,75. Bien, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta además? ¿Sí? Que el valor limitante del crecimiento, ¿sí?, del AW, de la actividad de agua, de la disponibilidad de agua, va a depender también de la presencia de otros factores, porque hay alimentos que tienen el mismo nivel de actividad de agua, pero favorecen en distintos grados la multiplicación, porque va a depender también de la presencia de otros factores, como puede ser la presencia del pH, la presencia de conservantes, ¿sí? Por eso decimos que el valor limitante de crecimiento del AW va a depender no solamente del valor en sí, ¿sí?, del agua disponible que tenga ese alimento, sino también que va a disminuir la tolerancia de los microorganismos a otras barreras que me van a estar generando la inhibición bacteriana. Bien, entonces de esto se trata cuando hablamos de tecnologías de barreras múltiples. No sé si en algún momento ya se los mencionaron en otras materias que estuvieron cursando. Cuando uno desarrolla un proceso, cuando están desarrollando un alimento nuevo, alguna práctica en la industria, a nivel microbiológico siempre lo que se va a tratar es de manejarse con todos estos factores, tanto intrínsecos o extrínsecos, que son los que van a actuar como barrera para el desarrollo bacteriano. ¿De qué se trata? Se trata de la combinación, ¿sí?, de estos factores, de estas barreras, para asegurar justamente lo que nosotros queremos lograr en toda nuestra práctica profesional, es asegurar la estabilidad microbiana, que las bacterias presentes en ese alimento, si no las podemos reducir, que por lo menos no se multipliquen en el periodo de almacenamiento. Entonces, a través de la combinación de barreras, para asegurar la estabilidad microbiana y la seguridad, como así también mantener las propiedades sensoriales, nutritivas y económicas de los alimentos. Todo esto lo logramos aplicando esta tecnología de barreras múltiples.
Esta es muy importante porque estos obstáculos que tienen que sortear las bacterias, estas barreras, en un alimento estable, van a controlar justamente el deterioro microbiano, la intoxicación alimentaria y en algunos casos el proceso de fermentación deseado, ¿sí? Si yo regulo un pH o regulo la presencia de determinada flora en un alimento, voy a poder ir controlar un proceso de fermentación como puede ser en un kefir, en un yogur, en la industria vitivinícola, ¿sí? En la industria cervecera. Tengo que ir regulando justamente todos estos factores que me van a modificar las velocidades de desarrollo bacteriano. Para cada tipo de alimento, ¿sí? De acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a sus componentes, de acuerdo a sus características, va a existir un juego distinto de barreras que van a diferir en calidad e intensidad. Ustedes saben que hay alimentos mucho más ácidos que otros, alimentos que tienen mayor cantidad de AW que otros, distinto potencial reos, alguna flora bacteriana puede sintetizar agentes antibacterianos ante la flora competitiva. Por eso decimos que cada alimento tiene un set de barreras que van a diferir en calidad, ¿sí? En efectividad ante la flora bacteriana y en intensidad, ¿sí? En concentración. Hay, como dijimos, alimentos más o menos hidratados con AW mayor o menor. En cualquier caso, estos obstáculos deben mantener la población normal de microorganismos bajo control, no se tiene que multiplicar. Mientras nosotros regulamos todas estas barreras, aumentamos el pH, bajamos el AW, jugamos con cualquiera de estas variables, del otro lado, ¿quién está ofreciendo pelea? Está ofreciendo pelea justamente esta célula bacteriana. ¿Qué es lo que va a intentar? Va a intentar mantener la homeostasis de su medio interno. Va a intentar mantener, por ejemplo, la condición del pH en ese rango estrecho que le va a permitir llevar a cabo las reacciones metabólicas. Va a tratar de mantener la concentración de solutos de su citoplasma en una concentración determinada. Va a tratar de mantener el nivel de protones intracelular también en una concentración determinada. Todo eso para tratar justamente de mantener la homeostasis de su medio interno. Entonces, nosotros modificamos un parámetro, la bacteria ¿qué tiene que hacer? Buscar la solución a ese problema que se le está generando. ¿Y para qué? Busca la solución justamente para mantener regulado ese medio interno. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No, profe. Bueno, entonces acá vamos a ver así un ejemplo. Después yo se los subimos en el campus, esto como mucho más detallado, un artículo. Y cómo está diagramado, ¿sí? Son distintos casos de alimentos en el cual vemos que las líneas punteadas, es cuán fácil, ¿sí? O cuán complicado se le hace a la bacteria sortear esta barrera, y la altura de cada una de las barreras, ¿sí? Va a estar relacionada con si en realidad produce un efecto barrera o no, ¿sí? La intensidad de cada uno de estos parámetros que normales pueden permitir o no la multiplicación bacteriana. La barrera puede estar más o menos, puede ser más o menos efectiva ante la presencia de la carga bacteriana que tenga ese alimento. Por eso vemos acá, entonces, la línea punteada son las barreras, la concentración bacteriana, ¿sí? Que puede sortear, por ejemplo, una temperatura de calentamiento o una temperatura de enfriamiento, o el AW que tenga ese alimento, el pH o el potencial redox presente en ese alimento. Lo que se trata, ¿sí? Este caso, el caso número 1, es un caso teórico. Nosotros cuando decimos que vamos a regular todas estas barreras para tratar de que una bacteria no se multiplique en el alimento, podemos idear un alimento en un pH extremo. Bárbaro, no va a crecer nada, pero van a ser muy pocos los que van a querer consumir ese alimento, ¿sí? Porque tenemos que jugar con que estas barreras no tienen que estar en esa condición extrema, porque me va a alterar las características organolépticas, las características sensoriales, el olor, el flavor, el sabor. Entonces, lo ideal es que
usar varias barreras al mismo tiempo en niveles no tan extremos me van a permitir obtener el mismo efecto y la calidad del alimento va a ser mejor y mucho más aceptado por el consumidor. El caso número 1, sí, es un caso teórico donde todas las barreras tienen la misma intensidad y no son intensidades extremas como se pueden dar en estos casos, ¿sí? Entonces va a llegar un momento de que cuando la bacteria tenga que utilizar todo ese ATP disponible para mantener la homeostasis, va a llegar un momento que va a estar cada vez más injuriada y si pudo sortear temperaturas de calentamiento, temperaturas de enfriamiento que son bajas, el AW sí que no era una barrera extrema, como hacía el pH, pero la sumatoria de la acción de cada una de estas barreras va a llegar un momento que la última barrera no la va a poder saltar, es como si fuese una carrera con obstáculos, y ante la presencia del preservante, todas esas barreras más la presencia del preservante en una concentración no tan alta, me van a inhibir el desarrollo bacteriano. El caso número 2 es un alimento, ¿sí?, en el cual la principal barrera es que tiene una concentración de conservante elevada y la principal barrera es el AW, o sea que es un alimento que pudo haber tenido un proceso de desecación. El caso número 3, sí, tiene pocos microorganismos iniciales. ¿Por qué? Porque pudo haber sido un alimento, ¿sí?, que se sometió a un escaldado con vapor y se disminuyó el AW y tiene, como habíamos mencionado, una concentración de preservantes mucho más elevada. El caso número 4 es un alimento que se sometió a condiciones higiénicas deficientes. La concentración inicial es alta, ¿sí?, no tenía la barrera de conservar a temperaturas de refrigeración, ¿sí? Y como la temperatura de conservación no constituyó una barrera, pudo sortearla perfectamente y fue necesario, ¿sí?, implementar algún procedimiento mucho más crítico, ¿sí?, como pudo ser la desecación, ¿sí?, para inhibir a lo largo de todo el desarrollo del producto justamente la multiplicación bacteriana. Bien, el caso número 5 es un alimento rico en nutrientes y en vitaminas. Sabemos que tanto los nutrientes como las vitaminas van a favorecer el desarrollo bacteriano, si tienen un efecto trampolín. Como consecuencia de esto, las barreras, ¿sí?, deben intensificarse para poder contrarrestar esta alta concentración de nutrientes que me van a permitir el desarrollo bacteriano. El caso número 6 es un alimento, sí, que ha tenido un procesamiento que me permitió llegar a un daño celular, ¿sí?, llegar a un estado de subletalidad. No han llegado a morir la carga bacteriana, ¿sí?, pero se disminuyó su velocidad de multiplicación. En este caso, ¿qué sucedió? Ante una condición extrema, las células vegetativas esporularon, ¿sí? Entonces, a lo largo de todo el proceso, por ejemplo, pueden esporular ante la disminución de la actividad acuosa, ante la presencia de en este caso, nuevamente ante la presencia de un conservante. El ejemplo número 7 es el ejemplo típico de un alimento fermentado, donde cada una de las barreras se potencian unas con otras. En realidad, más que se potencian, van sucediéndose. La consecuencia de una barrera genera la aparición de la barrera siguiente. Ahora lo vamos a ver en la imagen siguiente. Y el efecto número 8 es el efecto sinérgico de las distintas barreras que me van a determinar la alteración de la homeostasis, porque se va a atacar a la célula bacteriana a través de
distintos objetivos. No se trata justamente de aumentar los valores de pH, los valores de los preservantes que están presentes en ese alimento, ni disminuir la actividad acuosa, sino de utilizar barreras que pueden actuar en la membrana, en la membrana celular, alterando el pasaje de sustancia a través de su membrana, o dañando el ADN, o por eso decimos que tiene que actuar en distintos objetivos de la maquinaria celular. Profe, perdón, le quería preguntar con respecto cuando usted habla ahora acá en este caso del efecto sinérgico, que lo menciona y en los otros no. A ver, porque ahí no entendí bien. Sí, acá lo que estamos hablando que depende a cómo uno pueda combinar estas barreras, se pueden potenciar unas en relación a otras. Por más de que acá estas barreras, ves que estas barreras son pequeñas, no ejercen como mucha actividad, no paran el desarrollo bacteriano, pero si yo tengo una actividad acuosa determinada en presencia de un pH determinado, por más de que esa acidez no sea tan baja, en estar presente en un contenido acuoso específico es como si existiera la barrera del pH multiplicada, pero no se va a dar porque yo tengo un alimento con menor cantidad de iones hidrógeno. Se va a dar porque está ese pH en presencia de una determinada concentración de agua, ¿sí? Y hay preservantes que son mucho más efectivos a determinados valores de pH que no tienen por qué ser extremos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la naturaleza química del conservante, no es necesario de que el pH sea tan extremo y es mucho más efectivo ante la presencia de un pH mucho más bajo. Por eso se dice que se potencian. No tiene que ver con que sea mayor cantidad de preservante o menor nivel de pH, mayor acidez. Tiene que ver con la regulación exquisita de cada una de esas variables, sin necesidad de llevarlos a un punto extremo. Se potencian unos con otros. Es como cuando uno a lo mejor les pasa a ustedes que hicieron toda la carrera y estudiaron en grupo, ¿sí? Capaz que solos y no tienen el mismo efecto que trabajando a nivel grupal. Esto es lo mismo. Cuando una barrera sola, por más que a veces a ustedes les pasaba estudiar mucho sola, no era lo mismo que a lo mejor estudiar menos tiempo en presencia de sus compañeros. Acá pasa lo mismo. Esta barrera, poniendo menos esfuerzo, ¿sí? Con menor nivel, tiene efecto mucho más letal ante la presencia de esas bacterias presentes en el alimento. ¿Sí? ¿Se entendió un poco más? No. Sí, profe, no podía activar el micrófono porque estoy con el celular. Sí, lo entendí, mejor, sí. Vale. Gracias. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los alimentos fermentados? Sí, que era el efecto número 7, ¿sí? Primero hay una barrera, esa barrera tiene un efecto, este efecto modifica el nivel de esta otra barrera, se va a modificar y me va a generar la modificación de la otra barrera, se va dando una en consecuencia de la otra. Eso es lo que pasa en los alimentos fermentados. La secuencia de las barreras, ¿sí? En relación al tiempo, inhibe el desarrollo de microorganismos contaminantes, mientras que la flora competitiva deseable es seleccionada. Eso es lo que pasa en el ejemplo número 7 de la figura anterior. Por ejemplo, ¿sí? La presencia de sal y de nitritos va a inhibir la mayor parte de los microorganismos que están presentes en la masa del alimento. Mientras que hay algunas bacterias que pueden multiplicarse, ¿sí? La presencia de esos preservantes, la sal y los nitritos, me van a inhibir determinada proporción bacteriana, mientras que sabemos que hay algunos preservantes que son efectivos ante bacterias gram positivas, otros para bacterias gram negativas, entonces uno va a regular con el tipo de preservante que se va a colocar en ese alimento. Entonces, la presencia de sal y de nitritos va a inhibir la mayor parte de los microorganismos en la masa del alimento, mientras que otras bacterias pueden multiplicarse. A medida que se multiplican,
Si se trata de bacterias aerobias, van a usar el oxígeno. Al usar el oxígeno va a disminuir el potencial redox, ahí aparece la otra barrera, disminuye el potencial redox del microorganismo, aumenta esa barrera, aumenta ese potencial redox, aumenta la barrera, quiere decir que disminuyó el oxígeno disponible para que se desarrollen el grupo bacteriano del que estábamos hablando, inhibe el desarrollo de la flora aeróbica y va a favorecer la selección de las bacterias acidolácticas, que era la flora competitiva que estaba presente en ese alimento, ¿sí? ¿Ven lo que pasa? La presencia del antibacteriano, la presencia del inhibidor, como son los nitritos o la presencia de sal, me va a inhibir la multiplicación de un determinado grupo, pero otro grupo se va a multiplicar. Va a usar el oxígeno a medida que se va multiplicando, va a disminuir el potencial retro, no va a haber oxígeno disponible porque ya lo consumió el primer grupo de bacterias, aumenta esa barrera y que me va a permitir la generación, el desarrollo de bacterias acidolácticas porque necesitan un potencial de redox mucho más bajo. Estas se van a desarrollar, ¿sí?, metabolizando los azúcares que están presentes en ese alimento. ¿Y qué es lo que va a causar? Van a generar ácido láctico, ese ácido láctico me va a disminuir el pH y que me va a aumentar esta otra barrera, ¿sí?, el aumento del pH, ¿sí?, aumenta esta otra barrera. Si es un alimento en el cual la maduración es prolongada, todas estas barreras que mencionamos se van a ir debilitando. ¿Por qué? Porque van a aparecer metabolitos, van a ir consumiéndose los nutrientes en todo este proceso en cascada. Pero ¿qué va a pasar? Lo que sí va a aumentar es la barrera del AW. ¿Por qué? Porque a medida que un alimento madura, ¿sí?, está acompañado generalmente con un proceso de desecación. Bien, otro aspecto importante a tener en cuenta es la microestructura de los alimentos, estos que mencionamos también, esos pequeños nichos, estos nichos distintos que se dan en la masa del alimento. Durante la maduración vamos a ver que la flora crece en cavidades o en estos nichos, en estos microambientes que se generan, y va a haber alta concentración de metabolitos que van a ser inhibidores para el desarrollo de otros metabolitos, ¿sí? Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta también de que es deseable que estos se distribuyan, ¿sí?, en forma heterogénea y a pequeñas distancias entre sí para que se generen justamente estas diferencias en estos nichos. Bien, vamos a verlo acá en una imagen. Vemos que de acuerdo a la región que se ve por microscopía, todas estas son masas de bacterias, se generan los distintos nichos a medida que estas bacterias se reproducen, modifican la acidez del entorno, van a aumentar los metabolitos, los productos de excreción de esa célula hacia el medio externo, ¿sí?, y no me va a permitir el desarrollo de la flora patógena, como por ejemplo se da en este tipo de alimentos fermentados. Bien, ejemplos también de alimentos que se obtienen a través de tecnologías de procesos, de tecnologías de barreras múltiples, son los SCP, que tienen un contenido de humedad alto, ¿sí? Son aquellos alimentos donde previamente sufrieron un tratamiento térmico, ¿sí?, que puede ser un alimento que se pasteurizó a temperaturas entre 70, por ejemplo, si es una pasteurización o una esterilización. Estos alimentos tienen un contenido de humedad elevado y basados en la tecnología de barreras se pueden almacenar sin refrigeración. ¿Por qué? Porque fueron sometidos a un tratamiento térmico que disminuyó su carga bacteriana inicial. Se pueden calentar en contenedores sellados, ¿sí?, como pueden ser envolturas, bolsas o latas, para evitar la recontaminación. ¿Sí ven cómo vamos jugando con todas estas barreras a lo largo del tratamiento para mantener estable la carga en el periodo de conservación?
Puede aumentar, ¿sí?, la aplicación de estas barreras, las características sensoriales y nutricionales del alimento. No van a necesitar refrigeración. Simplifican la distribución justamente por eso, porque no se necesita refrigeración en la etapa de distribución. Por lo tanto, se va a ahorrar energía y los procesos los circuitos van a ser mucho más económicos. Pueden contener esporas viables que son inhibidas mediante otros factores, ¿sí?, si podemos combinarlos, como pueden ser el AWB, el pH o el potencial Redox. Entonces, en estos alimentos, ¿sí?, en los cuales se trata de combinar estas distintas barreras, justamente lo que estamos tratando, ¿sí?, es de que sean mucho más estables en el proceso de conservación. Vamos a aumentar la vida útil de los alimentos. Pueden ser alimentos con una humedad intermedia, ¿sí? Antes estábamos hablando de alimentos con una AWB mayor a 0,90. Podemos regular ese AWB hasta valores de 0,6. ¿Cómo lo estabilizamos también? Si no es un tratamiento térmico, a través del agregado de solutos. Estos solutos, ¿cómo se logra? ¿Sí? Bajar el AWB, disminuir la actividad de agua, el contenido de agua que necesitamos, a través de algún proceso, como puede ser el secado, adicionar un humectante, reducir esa actividad de agua, ¿sí?, a través del aumento de estos solutos, agregando, por ejemplo, almidón, gomas, fibras que van a interactuar con el agua a través de distintos mecanismos, la puede absorber, se pueden transformar en otros compuestos y van a limitar justamente el pasaje de agua a través de la membrana plasmática, a través de esas proteínas, de las acuaporinas, y los procesos enzimáticos van a estar determinados por justamente el contenido de humedad de ese alimento. En realidad, las rutas metabólicas de la célula bacteriana están reguladas por el contenido acuoso de ese alimento. ¿Cuál es la desventaja? Que a medida que nosotros vamos agregando cualquiera de estos solutos, va a disminuir la palatabilidad del alimento, va a ser desagradable, ¿sí? Si vamos a estar agregando una alta concentración de humectantes y una alta concentración de algún aditivo, va a haber una sobrecarga química de los alimentos, puede haber un problema de salud, ya no va a tener las mismas características organolépticas, ¿sí? Y incluso podemos llegar a estar en situaciones de adulterabilidad de los alimentos. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa durante la conservación, en la preservación de los microorganismos, la preservación de los alimentos en relación a los microorganismos? Cuando nosotros queremos obtener un alimento de mayor calidad, dijimos que una de las tecnologías que más se utiliza es la aplicación justamente esta tecnología de barreras múltiples. Vamos a jugar con subir una, dos, varias, ¿sí?, la alternancia a medida de que lo vamos manteniendo en la etapa de conservación en el tiempo de una barrera u otra, ¿sí? Favorecer la presencia de una en relación a otra, como pasa en un alimento fermentado, como dijimos. Y mientras nosotros jugamos con todas estas barreras, también habíamos mencionado que lo que va a tratar de hacer la célula bacteriana, mientras está luchando con estos efectos, es mantener la homeostasis, ¿sí? Es la tendencia a la uniformidad o la estabilidad de su estado normal. O sea que mantener regulado ese medio interno, va a intentar regular su pH, si está en un alimento que es ácido, va a activar el trabajo justamente de la bomba de protones para que esos protones que están ingresando a través del medio externo que me está generando el alimento al citoplasma de la célula, va a intentar eliminar estos protones, se va a activar más la bomba de protones que está presente en la membrana plasmática y esta bomba de protones me va a consumir ese ATP que nosotros tenemos ahí disponible, nosotros en realidad la célula, disponible para desarrollarse y para multiplicarse. Entonces, la homeostasis de los microorganismos, o sea, su equilibrio interno, se va a ver alterado
por preservantes o por cualquier otra barrera presente en el alimento. Esto va a determinar que si yo quiero nivelar esa barrera, no se va a multiplicar. Es decir, va a mantenerse en una fase de retraso o incluso si se prolonga en el tiempo, va a morir. Como les decía, bacteria que no se multiplica, muere. ¿Por qué? Porque no logró restablecer ese proceso de homeostasis, ese proceso de reparación. No logró salir de su estado de célula injuria. Entonces, la conservación de los alimentos, ¿cómo se va a lograr? Por un lado dijimos que aplicando estas distintas barreras, que no va a ser ni más ni menos que ante la aplicación de estas barreras, las bacterias como respuesta a esto, va a intentar mantener esa homeostasis. Entonces, la conservación de un alimento se va a lograr perturbando justamente la homeostasis de los microorganismos que están presentes en ese alimento. Puede ser de forma temporal o de forma permanente. Esto, como mantener la regulación de ese medio interno es un costo energético alto, ¿sí? Va a llegar un momento que, como dijimos, la célula va a entrar en su estado de fase de retraso o de muerte. Bien, después dijimos que se utiliza en el proceso de preservación la combinación de varias barreras, este efecto multitarget, un efecto sinérgico, ¿sí? Distintas barreras en concentraciones pequeñas sinergizan la acción de cada una de esas barreras si son tomadas en forma individual. El efecto sinérgico podrá realizarse si los obstáculos al mismo tiempo van a atacar distintos objetivos, ¿sí? El pH va a tener implicancia, por ejemplo, en la membrana celular, porque vamos a activar una disminución del pH, va a determinar el ingreso de más iones, de más protones al citoplasma, entonces se va a activar esta bomba de protones. Puede ser algún preservante que me produzca la alteración del ADN, podemos modificar el AWE, por eso hicimos que utilizar barreras que afecten, ¿sí?, a distintos objetivos celulares, o en la membrana distinto componente celular, a la membrana, al ADN, a un proceso metabólico. Es más efectivo usar distintos conservantes en pequeñas cantidades, ¿sí?, que un solo conservante en grandes cantidades, porque justamente el conservante puede tener una consecuencia diferente a otro tipo de conservante que se está utilizando. Es decir, que pueden alcanzar diferentes objetivos dentro de la célula bacteriana y por lo tanto actuar sinérgicamente. Como dijimos también, ante cualquier situación extrema, la bacteria va a intentar defenderse o buscar una ruta alternativa o tratar de restablecer ese equilibrio de homeostasis, y la consecuencia, la respuesta ante esa barrera va a ser un agotamiento metabólico, ¿sí? La célula se va a agotar en respuesta justamente a querer restablecer ese equilibrio. Se van a sintetizar proteínas que en una situación normal, genes que no se hubieran expresado, son proteínas de estrés ácidos ante la presencia de determinada concentración de protones, se van a sintetizar determinadas proteínas, se van a sintetizar y también distintas actitudes ante la presencia de esa barrera, como dijimos, la activación de la bomba de protones. Y también lo que se da en el efecto durante el tiempo de preservación es una autoesterilización. ¿Y de qué depende esto? Que a medida que las bacterias se van multiplicando, por más que estén en condiciones de acción de alguna de estas barreras, no es que no se van a reproducir, sino que se van a reproducir a una velocidad inferior. Estas bacterias se reproducen
van a tener metabolitos de excreción y esos mismos metabolitos van a inhibir, va a llegar un momento que van a tener una concentración determinada que me va a inhibir el desarrollo de esas bacterias, ¿sí? Va a generarse un efecto inhibitorio. Por eso es que cuando estemos en el laboratorio, estemos llevando a cabo una práctica o una metodología, vamos a ver que las metodologías están validadas para un tiempo de incubación determinado, a una temperatura determinada. ¿Por qué? Porque si aumentamos la temperatura o aumentamos el tiempo de incubación, puede ser que quedemos ante la ausencia de sustrato y la cantidad de metabolitos de inhibición sea mayor a la velocidad de reproducción de las bacterias. Entonces, si yo estoy en una etapa, la primera etapa en una marcha microbiológica es el enriquecimiento. O sea que yo voy a someter a un alimento a un proceso de enriquecimiento en un medio de cultivo que no es diferencial y lo voy a llevar a una temperatura y un tiempo determinado. ¿Para qué? Para que si yo tengo poca cantidad de bacterias de aquella que yo quiero identificar, a través de ese proceso de incubación yo tenga mucha concentración bacteriana. Y en una segunda instancia, que es el aislamiento, un medio de cultivo diferencial que me va a permitir sospechar la presencia de esa bacteria, yo lo pueda ver. Si yo aumento el tiempo de incubación en mi primera etapa y cuando esté haciendo el repique no me crece nada, puede ser de que no sea porque no estaba presente esa bacteria en una etapa inicial, sino puede ser de como fue sometido a mayor tiempo de incubación, esa bacteria consumió todos los nutrientes que estaban presentes en el medio de cultivo y los productos de excreción celular actuaron en forma inhibitoria de la carga que logramos reproducir en una primera instancia y entran en su fase de muerte térmica. Entonces, cuando yo las quiero repicar, no es que no estuvieron inicialmente, es que justamente me excedí en el tiempo de incubación o en la temperatura que hizo que esas bacterias se desarrollaran más rápidamente y consumieran más rápido el sustrato y tenga mayor concentración de metabolitos de excreción. Entonces, en la etapa de preservación, los microorganismos decimos que pueden alcanzar una autoesterilización justamente por la presencia de estos productos de excreción. Va a actuar sobre el número de esporas y la cantidad de microorganismos que decaen, ¿sí?, a medida que se van modificando estas temperaturas de preservación. Bien, entonces de acá hablamos cuando decimos que queremos obtener un producto, ¿sí?, de calidad total, ¿sí?, que tiene que tener justamente ser un producto inocuo, ser un producto con alto valor nutricional, que sea seguro para la población, que sea de fácil acceso, ¿sí? Entonces generalmente estos productos se obtienen a través de la aplicación de la tecnología de barreras múltiples, que no solo se aplica a la estabilidad microbiana, ¿sí? Van a existir barreras positivas y barreras negativas para la calidad de los alimentos. La aplicación de HACCP o de HACCP, que en algún momento ustedes mencionaron que lo conocían, van a ser no solo objetivos de seguridad alimentaria, sino también de calidad. Van a estar regulados distintos puntos que se consideran que son críticos, que se necesitan mantener entre determinados parámetros dentro de todo el proceso productivo para justamente obtener un alimento con calidad total. Entonces, como mencionamos a lo largo de toda la clase, estas barreras pueden influenciar la estabilidad y la seguridad, como así también las propiedades sensoriales, nutritivas, tecnológicas y económicas de los alimentos. Estas barreras las podemos aumentar o disminuir, regulando su intensidad, produciendo un daño frío, una acidez extrema, y con esos parámetros son con los que jugamos para aumentar el tiempo de vida útil de los alimentos. Bien, a ver, acá tenemos en esta lista distintos ejemplos, ¿sí?, de barreras. Temperatura, pH, que ya lo hemos mencionado, pH altos o pH bajos, depende
la flora característica que está presente en ese alimento. Una barrera puede ser un pH ácido o un pH básico. El AW, hay grupos de bacterias que se desarrollan en productos deshidratados y hay otros grupos que no. La presencia de oxígeno, la disponibilidad de oxígeno, los anaerobios van a desarrollarse con un potencial redox mucho menor que aquella flora aeróbica. La atmósfera modificada, ¿sí? Cuando esta atmósfera tiene distintas concentraciones de oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, el packaging, la presión, someter a los alimentos a distintas radiaciones, un proceso físico como puede ser el calentamiento, radiofrecuencia, ultrasonido, la microestructura de ese alimento, ¿sí? Si estamos hablando de un alimento que es una emulsión, ¿sí? De un alimento fermentado, la presencia de una flora competitiva, ¿sí? Como por ejemplo pueden ser las bacterias acidolácticas, donde justamente el producto de su metabolismo, ¿sí? Me permite el aumento de la acidez y que va a actuar con un efecto negativo, por ejemplo, entre los coliformes, y distintos preservantes, ¿sí? Que pueden ser ácidos lácticos, lactatos, acetatos, sorbatos, ¿sí? El ascórbico, etanol, nitrato, nitrito, ¿sí? Una larga lista de preservantes que se utilizan en la industria de los alimentos. Bien, entonces vamos a aplicar la tecnología de barreras múltiples, ¿sí? Para diseñar alimentos que tengan mayor vida útil. Vamos a implementar HACCP para controlar el proceso de fabricación de esos alimentos, y podemos tener en cuenta, podemos aplicar distintos recursos microbiológicos desde lo predictivo, ¿sí? Buenas prácticas de manufactura, de elaboración, justamente para refinar todo el proceso, ¿sí? Actuar en conjunto con las tecnologías de barreras múltiples y con el control de cada una de las etapas del proceso de fabricación de los alimentos. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran consultar?